Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tu palabra es limpia y tú eres mi escudo. Iniciamos la sexta colección de proverbios del libro de los proverbios, habiendo dejado atrás ya, habiendo concluido los 128 proverbios de la quinta colección atribuida, esta quinta colección, al rey Salomón, la segunda entrega que hace él, para movernos hacia la sexta colección, que es el capítulo 30 de los versículos 1 hasta el 33, atribuidas por supuesto a Agur, palabras de Agur. Y para serles sinceros, como muchos datos de la palabra de Dios y sobre todo en el Antiguo Testamento, exactamente quién fue Agur, no lo sabemos. Un café por eso. Pero no crean que nos vamos a bajar por las orejas, como decían nuestros viejos. Nos vamos a salir por la tangente, que es el dicho de ahora. Antes decían es bajarse por las orejas. ¿Qué origen tiene ese dicho? No sé, pero es bueno investigar ese refrán. Pero sí vamos a decir algo. Agur, hijo de Jaque. El significado de Agur es colector o convocador. Agur. Empecemos por allí. Jaque, el padre de Agur, es piadoso. El significado es piadoso. Exactamente quiénes son no se saben, pero el dato dice aquí: están de acuerdo en afirmar que era un sabio no israelita. No pertenecía al pueblo de Israel. La palabra hebrea que se traduce luego de allí por profecía es una palabra que se traduce como carga, es masá o masa. Habla más bien de, algunos lo traducen como profecía, otros prefieren traducirlo, ya les voy a decir, como palabras proféticas, como oráculo, la palabra masá, pero otros lo traducen como carga, literalmente como carga o oráculo o profecía, o sencillamente las palabras que pronuncia Agur. Déjenme ubicar aquí la traducción o la parte en hebreo. Dice la carga, es masá, es la carga, pero algunos prefieren traducirlo por profecía. Entonces, de los datos técnicos que tenemos que decir aquí hay mucha diversidad en la parte de la traducción, porque los versículos del 2 hasta el 6 es de difícil traducción, sobre todo para adaptarlos al español, al castellano, de manera que en las diferentes versiones ustedes van a ver variedad en cuanto a la traducción que hacen. Por ejemplo, dichos de Agur, hijo de Jaque, oráculos. Dice los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen los siguientes o el siguiente mensaje. Estas son las palabras de Agur, hijo de Jaque, de Masá. Entonces, unos lo traducen como masá, como una profecía o como oráculo, y otros lo traducen como un lugar o como una tribu que habitó al sur de Jerusalén, y bastante al sur de Jerusalén, por la parte
Acabá, por la parte de la península de Acaba donde está el monte de Sinaí, toda esa región muy cerca de lo que es Arabia Saudita hoy, o cubriendo lo que es Arabia Saudita hoy. Ahora, esa tribu, como dice aquí, y es una tribu ismaelita al norte de Arabia. Los sabios de aquella región eran famosos en todo el antiguo Oriente, ¿sí? Entendiendo que tanto Agur, hijo de Jaque, como el rey Lemuel pertenecían a esa tribu. Lo que dice más adelante, lo que dijo el varón a Itiel y a Ucal, son dos nombres, pero en realidad pueden ser traducidos por Señor, estoy cansado, Señor, estoy agotado. Es la traducción de los dos nombres que aparecen allí, y por eso en algunas traducciones, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje: cansado estoy, oh Dios, y agotado. Entonces, estas traducciones no asumen los dos nombres que están allí como los hijos o como las personas a las que les habla Agur, el hijo de Jaque, sino que de una vez traducen los nombres a su significado. Pero dice oráculo del varón a Itiel y a Ucal. Exactamente dicen eso literalmente en el hebreo. Entonces, entendiendo esto, es como la introducción, el versículo 1. Oráculo es un pronunciamiento divino con poder divino, por lo cual su cumplimiento es inevitable. Cuando dicen oráculo del Señor, es pronunciamiento del Señor o promesa del Señor, dándole así el sello divino a lo que se va a pronunciar o a decir, entendiendo que será de cumplimiento seguro. Es como el equivalente a lo que quieren o pretenden hacer algunos personajes hoy cuando dicen: el Señor me dijo que. Entonces ponen ese sello previo a las palabras que van a decir, diciendo: lo que voy a decir es indiscutible, lo que voy a decir ustedes tienen que aceptarlo, y si hay algo que hacer ustedes tienen que hacerlo. Y si es una promesa de Dios, ustedes pueden esperarla, de seguro va a ocurrir. Oráculo de Yahvé, dicen, oráculo del Señor. Pero entendiendo que hay problemas en cuanto a la traducción, para ponerse de acuerdo, arranca entonces Agur a hablar de la siguiente manera. Dice: ciertamente yo soy más estúpido que nadie. Exactamente esa es la traducción que tiene el término Baar, con una H intermedia, Baar, estúpido. Aquí dice rudo, en la traducción mía dice rudo, pero realmente es como falto de entendimiento, como que no comprende, como que sí, le falta un poquito de seso, y él se pone como en ese punto de no favorecimiento para él, o de menos ventaja para él. Dice: ciertamente yo soy más rudo que nadie, no tengo entendimiento humano, no aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, como para decir: yo no soy el más capacitado para decir lo que voy a decir, pero voy a decirlo. Y el punto es, como se, entre comillas, descalifica de esta manera Agur, por eso al inicio opta por decir profecía del Señor u oráculo del Señor. Es decir, yo no estoy en la condición de hacerlo, yo no tengo, digamos, las habilidades académicas, mentales para hacerlo, pero es un oráculo del Señor. Eso no es mío, es del Señor. Yo soy más bien estúpido, yo soy más bien corto de entendimiento, pero dice unas preguntas aquí retóricas, teológicas, cargadas de significado y de gran reflexión profunda. El versículo 4,
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño o en un pañuelo? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si es que lo sabes. Reflexiones en las que profundizaron básicamente Job en las reflexiones que dan a partir del capítulo 3 o 4 del libro hasta el final. Y también Pablo en Romanos capítulo 11, hacia final del capítulo. Como diciendo, ¿quién eres tú para pretender conocer al santo, al gran, al creador? No tenemos cómo ni con qué. Entonces, en este punto, y empezando allí, hay diferencias en las traducciones. Aquí tengo, por lo menos la nueva versión internacional dice: yo soy el más ignorante de todos los hombres, no hay en mí discernimiento humano, no he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda la palabra del Señor es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como un mentiroso. Hasta el versículo 6, saltándonos el 5, que es donde vamos a hacer el énfasis, repite las palabras de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, capítulo 12 versículo 32 y las de Apocalipsis versículo 22, capítulo 22 versículo 18, dando a entender la palabra del Señor es suficiente por sí sola. Por eso dice que es limpia y es probada realmente. Y no necesita que le añadamos ni que le quitemos. Es suficiente para cumplirla y ya vamos a volver sobre ello. Dos cosas, versículo 7. Te he pedido, no me las niegues antes que muera. Habla Agur. Vanidad y mentira aparta de mí. No está hablando ni Salomón ni David, aunque concuerda con sus palabras. Dos cosas he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí. No quiero tener un corazón hipócrita. Vanidad y mentira aparta de mí. Y no me des pobrezas ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos enseñó a orar el Señor. Dependamos de Él. Dice, no sea que una vez estés saciado, te niegue y diga, ¿quién eres tú? ¿Saben que es muy típico esto? O que siendo pobre, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Por este texto, por este mensaje, cada vez que comenzamos Palabra y Café, yo cito las palabras de Pablo en el capítulo 4 a los Filipenses. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Las palabras de Pablo nos dicen el cumplimiento o nos hablan del cumplimiento de esta petición de Agur. Señor, si yo tengo provisión, no quiero olvidarme de ti. Y si estoy en necesidad o en calamidad, no quiero blasfemar tu nombre. Y es perfecto, porque si ustedes y yo vemos la vida, mis amados, nos movemos en esas circunstancias todo el tiempo. ¿Y cómo he visto yo? Seguro, la experiencia de personas que entran en abundancia, que entran en comodidad, hay muy buena provisión y paralelamente a eso, es decir, junto a eso, su compromiso espiritual se baja. La búsqueda del Señor pierde intensidad. La vida de oración mengua. Y cuando llega la necesidad, muchos se quejan
se enojan con el Señor. Y algunos, no los he oído directamente, blasfeman el nombre del Señor. Entonces, lo que dice Pablo tiene que ver con las palabras de Agur y con las palabras de David en los Salmos, cuando dice: Señor, no me des riqueza, no me des pobreza, porque puedo olvidarme de ti y decir quién eres tú en la riqueza, o puedo blasfemar tu nombre en la pobreza. Oh, mis amados, si algo necesitamos nosotros es aprender a estar contentos, a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. En ambas circunstancias, vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Palabras de Agur, hijo de Jaque. Un café por eso. Dice el versículo 10, que es interesante: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y el contexto es interesante. En la antigüedad, un esclavo o un siervo no tenía cómo hacer prevalecer su palabra o su posición frente a un ciudadano libre o a su señor que lo tenía empleado o era su dueño. Si lo llevaban frente a un juez porque había robado o algo así, como Filemón, que habla, que lo defiende Pablo y habla con él, defiende a Onésimo ante Filemón. Lo podemos leer en la carta a Filemón. No tenía oportunidad. Y este siervo o este esclavo llevado a los tribunales, él sabía que no tenía oportunidad. Si el personaje si el señor o el dueño había sido injusto con él y él no tenía cómo demostrarlo o cómo hacer que se hiciera justicia, clamaba al Señor con una maldición. Y si era viable la maldición, como se está diciendo aquí, vas a llevar el castigo. Vas a llevar el castigo. En otras palabras, ponte de acuerdo con él, arregla con él, habla con él. No vaya a ser que te lleve a un juicio, pronuncie una maldición y tú lleves el castigo. Por eso hay personas que, viéndose en desventaja ante eventos injustos contra gente más poderosa que ellos, se arrodillan ante el Señor y le dicen: Señor, lleva tú mi causa, hazme justicia, hazme justicia. Y cumple la justicia sobre este personaje que está siendo injusto conmigo. Mis amados, no es bueno tener a Dios como enemigo, porque el Señor es fuego consumidor. Un café por eso. Hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Esta generación es así. Literalmente, para no hablar más, he visto cómo hijos le dan de patadas a sus papás. He visto cómo hijos golpean a sus padres en sus propias casas y quieren echarlos de sus propias casas para quedarse ellos allí. Lo he visto y eso no genera en mí muy buenos sentimientos ni muy buenas actitudes. Así que ustedes, creo yo, también lo han visto. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Ellos creen. No, yo, por ejemplo, predicando el evangelio a personas, les he dicho: tienes que confesar tus pecados delante del Señor. ¿Cuáles pecados? ¿De qué me he equivocado yo? No tengo nada que confesar. Y uno dice: wow, bueno, este no está listo todavía. Así que sigamos adelante, sigamos adelante. Qué difícil decirle a alguien o reconocer a alguien: estoy equivocado, tengo que resolver, tengo que reconsiderar. Muy difícil. Hay generación de ojos altivos, esta generación también, y de párpados altaneros. Claro, la altivez de una persona se ve en los ojos, y el dicho lo conocemos nosotros: este nos mira por encima del hombro, como que
¿sí? Yo soy mejor que tú. La altivez está en los ojos, la soberbia está en los ojos. Sí, gente, hay una generación que no aprendió a saludar, a pedir permiso, no aprendió a pensar en el otro, a considerar al otro, es egoísta en extremo. Esta es una generación dura, ¿sí? Y de generaciones antiguas, estoy hablando nacidos en los 60 o en los 50, generaciones bien altivas y soberbias. Lamentablemente van a llevar el castigo que el Señor propone para cada uno de ellos, lamentablemente. Pero hay generación limpia en su propia opinión, hay generación de ojos altivos y hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Como quien dice, esta generación voraz, con dientes y espadas y muelas como cuchillos para devorar a los pobres, es: ay del pueblo, ay de la nación que es gobernada por esta generación, porque no va a quedar, como dicen, ni mugre. Que el Señor nos libre, y un café por eso. Un café por eso. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo para los que en él esperan. Mis amados, la palabra del Señor es acrisolada, ha sido probada. Generación tras generación, de todos estos años que han pasado, el Señor ha sido fiel en probar su palabra y demostrar que es verdad, que es confiable, y que el Señor, a través de su palabra, puede limpiarnos. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que les ha hablado. Esta disciplina, esta aventura de ir por la palabra del Señor, leyéndola, meditándola, reflexionándola, recibiéndola, trae limpieza, purifica nuestros corazones, es un alimento espiritual, nos fortalece y fortalece de tal manera nuestra fe que podemos hacer realidad el hecho de que el Señor es nuestro refugio. En tiempos de angustia, en tiempos de preocupación o de calamidad, vayamos al Señor en oración, pero también leyendo su palabra y encarnándola. Y que Él sea para nosotros, a través de su palabra, nuestro refugio, nuestro protector, que sea nuestro escudo. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido hoy. Palabra tuya que alienta nuestros corazones. Bendito seas, Señor, bendito seas. Gracias por lo que pudimos avanzar hoy en las palabras de Agur, hijo de Jaque, inspirado por ti, Señor, que llega a nuestros corazones, sabiendo que es tu palabra, sabiendo que es inspirado por ti lo que recibimos para vivir de acuerdo con tu voluntad, ser alimentados y fortalecidos en ella. Señor, nuestras vidas y familias están en tus manos. Guárdanos, guíanos, protégenos, llévanos de tu mano. Confiamos en ti y esperamos en ti. Sé, por favor, nuestro protector y nuestro escudo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Llegamos a la mitad. Mañana les voy a explicar, bueno, mañana no, el lunes les voy a explicar por qué llegamos a la mitad nada más y qué pasa con los siguientes versículos, del 15 al 33. Eso será el lunes en cuanto a las palabras de Agur. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Iglesia, familia, este fin de semana vamos a congregarnos, vamos a reunirnos y que el día de hoy sea un día fructífero en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.